Hemos estado leyendo esta narración de Hechos y hemos llegado al capítulo 14, donde se narra el primer viaje misionero de Pablo, donde lo acompaña Bernabé. Pablo salió de Antioquía y ha andado por diferentes ciudades. Ahora en el capítulo 14, el versículo 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Hace apenas unos versículos, en el versículo 19, querían adorar a Pablo y ahora lo están intentando asesinar. Las mismas personas. En el versículo al final del 18, ¿qué es? El 11, al final del 10, de aquí el 14 dice que sanó Pablo a una persona, pues lo sanó Dios a través de Pablo, y dice el 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio. Y entonces los querían adorar. Pablo se opuso, dijo: no se haga esto. Y ahora los quieren asesinar. La idolatría y la superstición de la gente no es fe. Mucha gente confunde una con otra. Fe no es lo mismo que idolatría. No es la misma cosa. Entonces, este asunto de adorarlo, quererlo adorar como Dios, asesinarlo, es algo que sucede mucho en la vida de aquellos bipolares. Espiritualmente hablando. De repente sí, de repente no. El Señor Jesucristo, Dios, a través de su palabra nos habla mucho de eso de tener dos mentes, de que sí quiero, que no. El libro de Santiago dice que hay personas que son como las olas del mar, acarreados, que hoy sí, que mañana no. El caso es de que lo mismo sucedió con Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo, una semana exactamente antes de ser asesinado, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, la gente lo recibió. ¡Uy! ¡Qué chulada! Recibimiento, no, hombre, le echaron laureles y flores y cantaban Hosana, Hosana. Vamos a leerlo para que no crea que me lo inventé. Si vamos a capítulo 21 de Mateo, dice el versículo 8, cuando entra Jesucristo ahí a Jerusalén, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Ahora, si nos vamos hasta el capítulo 27 del mismo Evangelio de Mateo, el versículo 20 dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerte. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y respondiendo todo el pueblo, versículo 25, vámonos hasta el 25, respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Es una bipolaridad espiritual que tiene la gente, ¿no? Que hoy sí, que mañana no, que sí, que tal vez, maybe. Y es lo que pasó con Pablo. Oh, un Dios. Aquí está Dios, aquí está Júpiter, aquí está Mercurio.
aquí está Hermes, aquí está Zeus. Y al ratito, ni a humanos, ni como humanos los trataron, los querían apedrear. Fueron persuadidos para ser asesinados. Pero aquí vemos algo bien importante, porque a Pablo se fijó que lo tomaron, lo dieron por muerto. Pensaron que ya murió lo dejaron ahí tirado. Pablo se levanta bien feliz, se sacude y se vuelve a meter a la misma ciudad. En lugar de, vámonos, aquí nos van a echar al plato. Se mete a la misma ciudad Pablo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no aventar la toalla? ¿Por qué Jesucristo hizo lo mismo? Sabía que la gente lo quería asesinar. ¿Por qué no aventar la toalla? ¿Por qué Esteban hizo lo mismo? ¿Por qué no aventar la toalla? Si sabes en lo que te estás metiendo, si sabes las intenciones de muchas de las personas que te escuchan, ¿por qué no decir, sabes qué? Aquí tengo suficiente razón para no continuar predicando. Mejor vámonos. Vámonos a donde nos traten mejor. Bueno, vamos a leer tantito de la mente de Pablo en 2 Corintios, capítulo 4. Porque ahí nos da Pablo el por qué no avienta la toalla, empezando en el versículo 7, 2 Corintios 4. Y empieza diciendo Pablo, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro, vasos de barro. Vasos de barro se refiere a su cuerpo. Dice, para que la excelencia del poder de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Primero explica, mi cuerpo es frágil, es como un vaso de barro, usted sabe, ¿no? Aguas porque se quiebra. Y dice, ¿para qué? Para que la excelencia, para que el poder de Dios, o sea, para que se vea el poder de Dios. Imagínese que usted no pasara por esas situaciones, que usted no estuviera en peligro, que usted no pasara por necesidades. ¿Cuándo se va a poder ver el poder de Dios? ¿En qué momento lo va a necesitar? No, y dice, tenemos este tesoro en un vaso de barro con la intención de que el poder de Dios se vea. Versículo 8 explica, estamos atribulados, vaso de barro, por eso estamos atribulados en todo, dice, mas no angustiados, el poder de Dios. Estamos en apuros, vaso de barro, mas no desamparados, el poder de Dios. Somos perseguidos, mas no desamparados. Es ahí la comparación, el cuerpo de nosotros, pero el poder de Dios lo que está logrando en nosotros. Derribados, vaso de barro, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Y explica para qué. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. O sea, la debilidad de tu cuerpo, las necesidades de tu cuerpo son algo que Dios usa para demostrar su poder. Para demostrar no nomás su poder, su gracia, su misericordia, su paciencia, cómo te sostiene, cómo te guía, cómo te cuida. Si tú no fueras débil como eres, entonces se nos irían las oportunidades, se le irían a Dios las oportunidades para demostrar su poder. Por eso Dios le dijo a Pablo, tranquilo, take it easy, le dijo más o menos, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es ahí, por eso Pablo dice, cuando soy débil, fuerte soy. Porque es cuando nosotros nos damos cuenta qué tan débiles somos, también nos damos cuenta qué tanto necesitamos a Dios. Y cuando las demás personas ven el testimonio de su vida, lo que usted ha pasado y que todavía sigue al pie del cañón, las demás personas dicen, wow, yo quiero eso que él tiene o que ella tiene. Yo quiero poder pasar y aguantar y resistir como esta persona ha aguantado. Entonces, lo que hace diferente, por ejemplo, a un matrimonio cristiano, una pareja donde los dos verdaderamente son cristianos, a un matrimonio donde ninguno de los dos son cristianos, no son las circunstancias, no son los problemas, no es que uno tiene un problema y el otro no. Lo que hace diferente a ambos es que unos tienen el Espíritu Santo
y los otros no. Y pueden pasar por las mismas experiencias, por las mismas circunstancias, la misma necesidad, la misma escasez, las mismas tentaciones, las mismas pruebas. Y aún así usted va a poder ver el verdadero cristiano y el falso cristiano, porque el poder de Dios se ve en la vida de ellos. Entonces, muchos cristianos hoy lo que creen que va a cambiar cuando usted viene a los pies de Jesucristo son las circunstancias. Y hasta cierta manera cambia, ¿no? Porque, ¿qué le diré? Pues si usted es verdaderamente cristiano y usted le hace caso a Dios, eso es lo que es un cristiano, pues entonces Dios le empieza a dar consejos para que su vida mejore. Y de todo, o de muchas partes. Entonces un verdadero cristiano batalla menos con sus hijos si siguió las instrucciones bíblicas de cómo educar a sus hijos. A diferencia de uno que no le hace caso a la Biblia y educa a los hijos como le da la gana, diríamos, con exceso de celular, con exceso de televisión, con exceso de chipleadas, sin exigirle trabajo. Usted sabe para dónde voy, ¿verdad? Entonces ese niño va a reflejar la educación que se le dio. Y por lo tal un verdadero cristiano va a batallar menos en ese aspecto. Las finanzas, diríamos, también. También puede afectar, porque si unos cristianos, una pareja de Dios, que ama a Dios, obedecen las instrucciones que le está dando Dios de cómo administrar su dinero, de cómo hacer dinero, pues se van a ver los resultados. Pero si una persona pues gasta más de lo que gana, contradiciendo las escrituras, o se queda acostadote en el sillón esperando que el gobierno lo mantenga, contradiciendo las escrituras, pues le va a ir de acuerdo a cómo está tomando sus decisiones en su vida. Entonces, hasta cierto grado las circunstancias cambian un poquito entre uno y otro dependiendo de la obediencia. Pero también, si una persona, una pareja que no es cristiana, pero aún así obedece el fundamento para el matrimonio de amor y respeto, y no son cristianos, van a tener un buen matrimonio. Sin saberlo, tal vez, se está cumpliendo el fundamento para un buen matrimonio de que hay que amarse y respetarse. Y aunque no van a heredar la vida eterna, hasta que reconozcan a Jesucristo, van a tener un matrimonio cachondón. Y hay otros matrimonios que dicen que son cristianos, pero se faltan al respeto y nunca se demuestran amor. Van a vivir para el arrastre. Van a tener, y vienen a la iglesia siempre. Ay, sí, ay, Dios te amo. Pues ame a su esposo tantito, ¿no? Para que cumpla con el fundamento divino. Entonces las circunstancias cambian dependiendo en qué tanto obedece usted a la palabra de Dios. Volvamos a la cita aquí. El caso es que Pablo está diciendo: mi cuerpo, nuestro cuerpo como vaso de barro, que es frágil, débil, hay que cuidarlo y todo ese asunto, es una ocasión para que se muestre el poder de Dios. Versículo 11 de 2 Corintios 4. Sigue explicando Pablo y dice ahora: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Dios. O sea, ¿sabe cuál es la clave de la felicidad? Secular, No le voy a dar la clave bíblica ahorita porque me podría alargar mucho. Pero la clave secular de la felicidad es esta: que tus expectativas se acoplen a la realidad. ¿Entiende lo que le digo? Si tus expectativas van de acuerdo a la realidad, vas a ser feliz. Vas a ser feliz. El asunto es que muy pocas personas tienen expectativas que van de mano a mano con la realidad. Esperamos más. Esperamos algo mejor. Y por eso la gente vive infeliz, porque las expectativas que tiene en este mundo triste, este mundo es una chulada, déjenme primero le digo, pero en este mundo que está lleno de tanta rebeldía, tanto pecado, tanta maldad, la realidad es escasez, es traición. O sea, si usted se casa, vamos a darle tantito, con eso estoy hablando secularmente, fíjese nomás, felicidad, la expectativa que se reúna con la realidad. Si usted se casa, ay, voy a casar con mi media naranjita, la expectativa que tiene usted,
Si es hombre, es que su esposa siempre lo va a amar y le va a hacer cuchicuchi y le va a decir, papacito, ¿cómo estás bonito? Y se va a levantar y le va a tener su desayuno con su café calientito. Y cuando se casa se da cuenta que la cosa cambió, ¿verdad? Porque ella quería que usted le hiciera el desayuno, no que ella viniera a hacerle el desayuno. Y entonces ambos tuvieron expectativas muy diferentes a la realidad. Y empiezan los conflictos, los problemas. Y pasa el tiempo y se dan cuenta que, ay, eres diferente como cuando éramos novios, ¿qué te cambió? Fingiste. Y muchos llegan a la conclusión de que son infelices en el matrimonio. Porque las expectativas no están cumpliéndose con la realidad. Somos infelices, así que vamos a divorciarnos. Porque ahora ya tienen otra expectativa o sea, ya están planeando, si me divorcio, me voy a quitar esta carga encima y voy a ser feliz. Esa es la expectativa ahora. Y se divorcian y se dan cuenta que son infelices. Y se vuelven a casar y vuelven a ser infelices. El caso es de que eso es el mundo, el círculo vicioso de este mundo, ¿no? La expectativa y la realidad nunca van de la mano, casi nunca van de la mano. Pero la palabra de Dios, que es bien sincera, pues le dice, la expectativa que tú tengas no tiene que estar en este mundo. No tiene que estar en el mundo. Tus hijos te van a fallar. Tu pareja te va a fallar. Tus amigos te van a fallar. No te hagas loco, sé sincero. Tú mismo vas a fallar. ¿Cuántos nunca hemos fallado? O sea, tus ojos no los pongas en la tierra, dice la Biblia constantemente. Pon tus ojos en los cielos. Y es lo que está diciendo aquí Pablo, fíjese. Dice, nosotros, volviendo a la cita que tenemos en 2 Corintios 4:11, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte. ¿Cuántos hacemos eso? ¿Cuántos cristianos usted conoce que dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Pero viven totalmente diferente a lo que dicen. Entonces la expectativa contradice a sus declaraciones bíblicas. Pero Pablo dice, no, yo estoy aguantando las pedradas porque mi expectativa no está en este mundo. Y por eso puede ser feliz Pablo. Y por eso puede ser feliz un verdadero cristiano. Volviendo al 11. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne nuestra carne mortal. Ahí está hablando el poder de Dios que se manifieste en tu cuerpo, en tu vida. Dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Es una vida de fe. Una vida de fe. ¿No me cree? Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí. Por eso Pablo no aventaba la toalla. Tenía fe. Y dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Por eso Pablo no, si me matan, mi fe está en Jesús que me va a resucitar. Tengo fe en Él. La expectativa de vida no la tengo aquí en la tierra. La expectativa de vida la tengo a un lado de Dios. Sigamos, dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos. Ahí está el combustible, por amor. Pero no se está justificando con que por amor a Dios. Es sincero Pablo y dice, por amor a vosotros. Por amor a ustedes. Por eso padezco todas esas cosas. Aunque tengo fe en Dios, aunque reconozco que este barro es un instrumento de Dios para mostrar su poder, lo hago porque los amo.
sea, usted ve a un ser, a alguien que usted ama, y usted no quiere que a esa persona le pasen cosas malas. Usted no quiere que esa persona sufra. Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Yo veo a las personas, ¿se acuerda que dice la palabra de Dios que Jesucristo vio a la multitud y tuvo compasión de ellos? Vio hacia dónde iban, vio la vida triste y amargada que tenían cada uno de ellos. Y es lo mismo con Pablo, está viendo a la gente con amor, está viendo que se están perdiendo y valora más la vida de ellos que la vida de él mismo. Por eso cuando lo apedrearon, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. El asunto es llevarlos todos al pie de Dios. Entonces, sacaron a Pablo, dijeron, no, este es Dios, este es Dios. Pablo dijo, no, soy Dios, vamos a apedrearlo. Lo dan por muerto, se levanta Pablo y se vuelve a meter a la misma ciudad donde lo habían apedreado. A la misma gente. ¿Por qué? Ya le dije, el poder de Dios, la fe y el amor que le tenía a la gente. Por eso no avienta la toalla. Aquel pastor que avienta la toalla, la otra vez alguien me enseñó un video de un pastor que creo que hasta en las noticias salió tristemente, en las noticias seculares, ¿no? Pues, en el Univisión o Telemundo, algo así. Un pastor que hizo un show que porque no estaban diezmando, dando feria, algo así, que les estaba exigiendo dinero, ¿verdad? Y aventó la toalla porque el dinero no era suficiente. ¿A quién le tenía el amor? ¿A la gente? Pero ahí estamos a veces nosotros todos, ay, el pastor. No se enamore del pastor, enamórese de Jesucristo. Continuamos la cita en Hechos, volvamos a Hechos capítulo 14, ahora el versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos. ¿De hacer cuántos discípulos? Híjole, qué bonito. Y nomás qué chulada. Bueno, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Ahora sí se va de la ciudad después de ser asesinado, intentar asesinarlo, hace muchos discípulos, se va a Listra, después a Iconio y a Antioquía, y dice que iba haciendo, confirmando los ánimos de los discípulos. Ya se está regresando a las ciudades donde había abierto iglesias, Si usted recuerda a donde veníamos, ya empezó a regresarse a las ciudades donde Pablo ya había plantado iglesias. Y dice, estaba confirmando los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cómo los exhortaba? Diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Se fija, no miente la palabra. Les está diciendo a ellos, Pablo, a los nuevos creyentes de diferentes iglesias van a sufrir. Van a sufrir. No les está diciendo paren de sufrir. No es mentira. No les está hablando de prosperidad y de abundancia. A lo mejor prosperidad de golpes. O abundancia de catorrazos. Les está diciendo, van a pasar tiempos difíciles. O sea, las circunstancias no van a cambiar. Si acaso van a empeorar por amar a Jesucristo. A diferencia de lo que hoy queremos predicar en las iglesias, que nomás queremos predicar cosas pues que en realidad no están en la Biblia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Cada una de estas declaraciones que nos dio aquí en Hechos, el versículo 21 hasta el 23, ameritan una predicación en sí, brothers, una buena predicación, porque pues vemos que Pablo, una vez que hizo discípulos, les dio seguimiento. Fue con ellos a motivarlos, a exhortarlos, les dio verdad. No les dijo,
van a dejar de sufrir. Es que el día de hoy vendemos eso, ¿no? Les decimos a la gente, ve a la iglesia y se te va a acabar el dolor de espalda. Ve a la iglesia y se te va a desaparecer el cáncer. Es triste que aún en este tiempo siguen habiendo las iglesias que avientan el gancho con la carnada de servicio, campaña de milagros, de sanidad y milagros. Y campaña de profecía. Porque todo el mundo allá afuera le encanta que le lean el tarot. Y si va a ser un tarot cristiano, pues qué chido. Y entonces ahí estamos aventándole el ganchito con la carnadita para que venga la gente, ofreciéndole, prometiéndole cosas que Dios jamás ha ofrecido. Lo que Dios te ofrece, lo que Dios te promete es vida eterna. Es salvación para tu alma. Te libra de culpa, te declara justo. Te hace digno de entrar al reino de Dios, no por tus obras, por lo que Él hizo. Pero nunca te dice que las circunstancias van a cambiar, donde en hombre ya vas a quedar de lujo. Y tenemos ejemplos en la Biblia, Pablo, el aguijón, ¿quién más? Su amigo, con los problemas estomacales. Bueno, continuemos. El caso es de que Pablo está cumpliendo con el evangelio. ¿Se acuerda que Jesucristo dejó la gran comisión en Mateo 28? Por tanto, id y hacer discípulos. No dijo id y hacer club social. Dijo, id y hagan discípulos. Y no los abandones. Dice, bautízalos y enséñales a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Eso es lo que hace Pablo, los motiva y los exhorta. Nada de que yo y Dios, las relaciones entre Dios y yo, dicen muchos cristianos hoy, si no tienes una buena relación con las personas, no tienes una relación con Dios. Es imposible, ¿no? Hebreos 3:13 dice de la siguiente manera: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo nos exhortaríamos si nunca nos congregáramos unos a otros? Sería imposible exhortarnos. Si nomás andamos con que es entre Dios y yo en mi casa oro, yo en mi casa leo la Biblia, yo en mi casa ayuno, pero no necesito una iglesia. No solamente estás contradiciendo directamente la palabra de Dios, que Él mismo dejó iglesias locales, aparte de la iglesia universal, pero estás contradiciendo el hecho de por qué existen iglesias: para motivarnos, para exhortarnos, para animarnos, para instruirnos unos a otros, para crecer juntos. Pero de otra manera, brother, ¿cómo practicas tus dones también? Supongamos que de aquí, es más, no sé cuántos sabemos aquí, pero no somos tan poquitos. De aquí, ¿cuántos tienen el don de la predicación? ¿Nomás yo? Aquí hay muchos más de uno. Y si se queda en su casa, ¿quién le va a predicar? ¿A las moscas? ¿A quién le va a predicar? ¿Cuándo va a practicar su don? De aquí, ¿cuántos tienen el don de ciencia, el don de hospitalidad, el don de administración? Y luego dice la palabra de Dios bien clarota en 1 Corintios, que es 12, que todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues ¿cuándo lo vas a usar? ¿Cuándo? Entonces Pablo está practicando los dones que Dios le da, que Dios le dio, y está yendo con cada iglesia donde plantó y los está animando, los está exhortando, pero está haciendo todavía más que eso. Fíjese, volvamos al versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Ancianos, líderes, gente que dijese la verdad, la palabra de Dios. Gente que ponga a trabajar sus dones, que se multiplique. Gente que le exija a otros. Porque, imagínense nomás, vamos a ver eso, Pablo. ¿Cuántos de ustedes consideran, aparte de Jesucristo, a Pablo como uno de los más grandes de la Biblia? Levanten la mano, a ver si no soy el único. Bueno, cuando menos somos 2, 3, ¿no? La verdad, Pablo escribió por lo menos 13 cartas.
excelente, ¿no? Un hombre, mis respetos. Guáchate nomás. Me voy a defender tantito con los viajes de Chihuahua. Si Pablo fuera el pastor de esta iglesia, ¿qué? Pablo, mi respeto. O sea, Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Yo no me he atrevido a decir eso. No me imiten a mí, por favor. Imiten a Cristo, a mí no. Pero supongamos que Pablo está aquí predicando. Es el pastor de esta congregación. ¿Qué? ¿Lo dejarían ir? ¿Lo dejarían ir a Pablo? Diría, no, el hermano Pablo tiene que ir a seguir con la gran comisión. ¿O qué le dirían? Quédese, no se vaya, no predique en otros lados, es de nosotros. Usted es de aquí, usted no es de otro lado. La verdad es que reemplazar a Pablo con un anciano recién convertido. Si mucho tenía 2 años de convertido el anciano, los ancianos que dejó, porque no duró más de 2 años Pablo en este viaje misionero. O sea, están viendo al nuevecito y están viendo a Pablo. Y usted dice, no, Pablo, estás mal. No te puedes ir. No puedes faltar a predicar. Pero no, la gente como que maduró inmediatamente. Lógicamente Pablo buscó, ¿dónde empezaba a predicar Pablo? Buscó Pablo a gente que ya tenía conocimiento del Antiguo Testamento, no nuevecitos. De los ancianos que puso no eran gentiles, primero puso judíos que habían venido a los pies de Jesucristo, gente que tenía el conocimiento, gente que había comprendido cómo la ley, cómo el Antiguo Testamento, cómo las profecías, cómo toda la Biblia apuntó hacia Jesucristo y había tenido este impacto. ¡Wow! Es cierto lo que predica Isaías, Jeremías, lo que predica aún Moisés, se cumple en Jesucristo. Esos son los que puso Pablo de pastores, de líderes, de ancianos en las iglesias. Pero aún así no le llegaban ni a los talones a Pablo. No les llegaban los talones a Pablo. Entonces Pablo bien se pudo haber quedado en la primera iglesia. Si yo ya planté la iglesia, de aquí soy y aquí me quedo. Pero yo creo que parte de lo que acababa de decir Pablo anteriormente, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Parte de eso es que se nos vaya gente. Parte de eso es que de repente alguien aquí, Dios le hable para abrir una obra en otro estado, en otro país, y que le tengamos que decir hasta luego. Pero eso no quieren hacer las iglesias de hoy. No quieren dejar ir a nadie. Sentimos que son de nosotros. Algunos, cuando comenzamos la obra en española con hermana Luli y hermano Rubén, se sintieron medio raros. Pero ¿quién va a atender aquí? ¿Pero quién vamos a estar aquí? Cargan muchos sombreros, tienen que atender muchas cosas. Es que tenemos que pasar por esos dolores de separación. Y aquí, como ya les dije, hay más de uno que predican. ¿Y que va a estar sentado todo este tiempo? ¿No cree que Dios le va a llamar para que abra otra obra? Tal vez en Albuquerque, en Bernalillo, en Río Rancho, en Las Vegas, en Chihuahua. Es posible que Dios le esté hablando y usted está muy cómodo, pero es doloroso el ministerio. O sea, aparte de que viene la persecución, la gente que no lo quiere, en sí tiene que haber sacrificio y eso duele. En Efesios capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2:12, dice Pablo, Filipenses 2:12, Pablo dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ahí está el dolor. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Otra de las citas de la Biblia muy mal interpretadas.
No quiero ponerme medio griego, pero aquí está la palabra katergosomai. Lo que está diciendo ahí es ponte a trabajar en la salvación que tienes. No en la que vas a conseguir, en la que ya tienes. Ocupados en vuestras salvaciones, ya tienes una salvación, ponte a trabajar. Exactamente, comparte esa salvación. Pablo es lo que está haciendo y dice, ahora están en mi ausencia. Estoy en ausencia porque estoy compartiendo. Ahora ustedes también compartan lo que tienen de acuerdo a cada uno, y eso es doloroso. Versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce, todavía en Filipenses 2, así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién es el que produce? Y luego habla tantito de la vida cristiana. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ahí está el sufrimiento otra vez. En medio de una generación maligna y perversa. Brothers, el caso es de que hay sufrimiento cuando nos separamos de la gente para cumplir con el llamado de Dios. Hay sacrificio cuando tenemos que dejar el sillón para venir aquí. El día de hoy, eso ya. Estamos impuestos a la comodidad y decir, ay, en el Facebook escucho al pastor. De hecho, tenemos varios. Vénganse. Es casi asombroso, casi cualquier lugar. Ahora que andamos ¿dónde andábamos el lunes? En Las Cruces. 2 personas allá. Escucho sus predicaciones en el Facebook. Pues vénganse hasta acá. Pero la verdad es de que hay dolor en dejar su sillón, su sodita, su televisión y venir aquí. Entonces, el jueves, el miércoles, el día de estudio, hay que sacrificar algo. Comodidad por lo general. Las novelas. ¿Todavía existen las novelas? Sí. Las novelas. Hay que sacrificar algo, ¿no? Hay que sacrificar algo. Cada vez que nos visita alguien, cuando nos visitan, porque casi no nos visitan, alguien de fuera, los traemos a la iglesia. Es incómodo decirles, vinieron a mi casa, tienen que ir a la iglesia. Hay que sacrificar algo, ¿no? El dolor. Pero aparte de todo lo que tenemos que entregar de comodidad y de tiempo y dinero y talento, está la generación maligna y perversa, que se burla de nosotros, que nos ataca, que nos ofende. Y estamos en Estados Unidos, que es un país cristiano, ¿no? Y aún así nos llueve de todos lados. Y luego no nomás nos llueve de los amigos o del trabajo, de familiares. De familiares. O sea, ¿qué es lo que reina allá afuera? El amor. ¿Qué es lo que reina allá afuera? La paz, la armonía. No, si volteamos a ver el mundo, es un mundo lleno de rencor, de ira. La gente, la envidia, la avaricia. Y todo eso quiere entrar a nuestros corazones. Todo eso quiere meterse adentro de nosotros. Entonces, cuesta ser cristiano. Por eso Pablo dijo, otra vez vamos a ver lo que dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Me voy, dijo Pablo. Me voy. Y entonces constituyó ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es importante que nosotros nos reproduzcamos, no nomás crecer en número, brother. Así como, ahora somos 200, ahora somos 500. Es reproducirnos en ministerio. Ok. Por ejemplo, aquí hay buenas voces. Buenas voces. Tenemos varias buenas voces, ¿eh? O sea, si empezara desde aquí, bueno, no quiero decir la hermana Eunice para no agüitarla, pero canta muy bien. Pero de acá Estrella, Livni, la hermana Rosa, el hermano Jairo, o sea, gente que yo conozco que canta bien. Y le podemos seguir así. Y algunos de ustedes yo no los he escuchado cantar porque pues no cantan, pero han de cantar bien. Bueno, la idea es, ¿a quién le estás enseñando eso? ¿A quién más le estás enseñando a cantar? La idea es reproducir tu ministerio.
mira, yo ya me voy, te dejo esto, hazlo tú. Por algo Dios se lo dio y Dios le va a poner personas delante de usted para que usted les enseñe el ministerio que tiene, ¿no? Entonces a veces creemos que nomás hay que compartir a Jesucristo, pero también hay que compartir el ministerio con otras personas. Y es lo que aquí está haciendo Pablo. Él es un líder y está dejando otros líderes, reproduciéndose. Si vamos a la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, Pablo dejó a Timoteo, pero no nomás lo dejó como líder, como anciano, le dice, y tú tienes que dejar a otros. Encarga a hombres que enseñen. O sea, la cadenita tiene que continuar. Esto no se puede acabar con que nosotros y luego nos morimos y nadie más se quedó. Y eso es lo que Pablo está haciendo en cada iglesia donde en su primer viaje misionero. El Tito, vamos a Tito capítulo 1. Ahora Pablo le habla a Tito, otro de los ancianos que él dejó. En Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, Tito, no te dejé para que seas el único. Me hubiera quedado yo. Te dejé para que tú mismo te multipliques como líder. Y luego nos preguntamos, ¿por qué casi no hay iglesias? Bueno, iglesias bíblicas, ¿no? Déjeme corrijo. Porque ahorita entre los hispanos hay una epidemia donde de repente se enoja un brother de la iglesia y se sale y hace su propia iglesia, ¿no? Antibíblicamente, lógicamente. Pero, ¿por qué las iglesias no se están multiplicando, diríamos? ¿Por qué no se están abriendo más iglesias hermosas? Pues porque el pastor es bien envidiosote. Y se justifica con ¿qué? ¿Celo del púlpito dicen? Celo pastoral. Que aquí no puede predicar. Predicar, no eres la única coca del desierto, mi bro. Hay muchos que tienen el llamado. Tienes que dejar la oportunidad a alguien más. Y si nos esperamos hasta que la otra persona predique igual que tú, ¿cuándo si el monje hace el hábito? No. El hábito hace, bueno. La idea es esa. Sí, así, la idea es eso. O sea, con la práctica viene la mejoría, ¿no? El hábito hace el maestro. Oh, la práctica ando bien perdido. Mejor versículos de la Biblia, están más manejables, ¿no? O sea, cuando Jesucristo habló a Pedro no estaba capacitado, preparado. O sea, todavía 3 años después de haber caminado Pedro con Jesucristo, lo negó. 50 días después, caminó 3 años, niega a Jesucristo. 50 días después de haberlo negado, Pedro se avienta una predicación que vienen más de 3,000 personas a los pies de Jesucristo. Solo 50 días después de haberlo negado. No era perfecto Pedro. No era un gran emisario o predicador. Pero Dios le dio la oportunidad en medio de sus imperfecciones. Otra vez, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Tito, ya lo leí. Primera de Pedro, vamos a ver qué dice Pedro. Hablemos de Pedro, ya que estamos hablando de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10, dice Pedro, cada uno según el don que ha recibido. Imagínense esta carta que se haya escrito a la iglesia hermosa. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra
ministre conforme al poder de Dios, el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Se fija, es la misma idea, tenemos que multiplicarnos. Es por eso que Pablo se multiplicó, es por eso que Pedro se multiplicó. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Muchas veces no nos multiplicamos. Muchas veces agarramos nosotros el timón del barco y somos los únicos que queremos manejar como pastores, como líderes. Tenemos que practicar el don que tenemos, pero tenemos, número 2, que multiplicarnos. Si no, el cuerpo de Jesucristo no crece verdaderamente. Las iglesias no crecen en otra manera. Entonces, aquí, en la iglesia hermosa, queremos multiplicarnos, no solamente número. Está bonito ver que el estacionamiento ya se llenó, pero queremos más iglesias. Queremos que se abran obras. No las queremos plantar nosotros, las queremos que las plante Dios con los dones que Dios ha traído a la iglesia. Entonces, si usted viene aquí creyendo que nomás va a calentar banca, en primer lugar, no hay bancas. Las quitamos hace, ¿qué? 10 años. Mano Jairo, ¿cuánto hace que quitamos las bancas? Ya hace 10 años, no, 12, no sé cuánto. En segundo lugar, le dije a mi esposa hace rato que le íbamos a poner atrás de las sillitas en el respaldo un letrerito que diga no estacionar, no estacionarse. Porque es que es la idea, brother, usted quiere crecer y la única manera de crecer espiritualmente es no estacionarse. Es que le meta millas a su ministerio. O sea, la única manera de crecer es que sirva. El servicio nos da crecimiento. Si quiere comprobarlo, dé una clase, dígale a la hermana Jenny o a la hermana Luli o al hermano Jorge, al hermano Rubén, a alguien díganos, quiero dar una clase. Deme una clase para dar. Le entregamos un librito, estúdiala y la dé. Va a ver que antes de dar la clase, ¿cuánto creció usted? El puro hecho de intentar servirle a otros le ayuda a crecer a usted. Lo ayuda, lo empuja. Entonces, nosotros como pastores debemos de administrar los dones que hay aquí. Y a veces los dones no quieren ser administrados. No, a mí déjeme aquí a gusto. Lo dejamos, le respetamos su decisión. Pero lo seguimos motivando como Pablo le hacía. Pablo iba, los exhortaba, los motivaba, les decía la verdad. Ya para terminar el mensaje de hoy, brothers, versículo 24, volviendo a Hechos capítulo 14. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De ahí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Ese fue el fin del primer viaje misionero. Pasaron algunos años y regresaron con éxito. ¿No los motiva a ustedes? ¿No dicen, ay, yo quisiera hacer eso? Quisiera, la verdad a mí me encantaría hacerlo, pero ustedes no me dejan. Pero decir, mira cuántas personas se están salvando. O sea, es asombroso. A diferencia de hoy, que una vez, de repente nosotros queremos ir a donde ya se ha predicado el evangelio. Pablo no fue a donde se predicó el evangelio, fue a donde nadie había plantado. De repente usted decir, ¿sabes qué? Como que Dios me está llamando. Deje que eso siga fluyendo. Congréguese más, edúquese más y va a ver que Dios le va abriendo las puertitas de oportunidades para que usted de repente vaya a Perú, a Colombia, al África o aquí a un lado. En Santa Fe necesitamos más iglesias cristianas, verdaderas iglesias cristianas en mismo Santa Fe. O sea, ahorita nosotros estamos, ¿qué es el norte de Santa Fe? ¿Dónde estamos? En el área rica, ¿eh? Oeste, no sé, pero fíjese, allá por el aeropuerto necesitamos otra iglesia. Necesitamos más iglesias aquí mismo. Si vinieran todos los hispanos a una misma iglesia local, todos los hispanos que viven en Santa Fe, ¿cabríamos?
No solamente ni cabríamos, pero otra vez se quedarían los dones sentados nomás. ¿Cuántos pueden predicar en una congregación de 2,000, 3,000? O sea, la gran mayoría de los dones se quedan sentados. Entonces, brothers, entienda, aquí intentamos multiplicarnos, pero no en número tanto como en ministerio. En ministerio. Y es posible que usted quiera nomás venir a calentar banca. Está perfecto, porque toma tiempo. A algunos les va a tomar 10 años para poder recibir, para poder entender, para poder comprender. Pero la intención de nosotros es que el reino de Dios crezca. Que crezca en su corazón y después que crezca en diferentes partes del mundo. Porque para eso estamos, ¿no? Para eso existe la iglesia. Para compartir a Jesucristo. No hay otra razón. Así es la única razón por qué estamos en esta tierra es para compartir a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para promover la obediencia a Dios, mientras somos impulsados por el Espíritu Santo. Pero no hay otra razón para estar en la tierra. Si usted dice, no, para adorar a Dios, ¿no va a poder adorar a Dios en el cielo? Entonces, pues si para eso estamos, pues que se lo lleven de una vez. Si esa es la única razón por la que estamos aquí, para adorar a Dios, en el cielo lo vamos a poder hacer mejor. No, estamos para compañerismo. ¿No iremos a poder tener mejor compañerismo en el cielo? Sin los defectos de este corazón, de este cuerpo, sin la avaricia, sin el rencor, sin la envidia. Vamos a poder tener un compañerismo perfecto en el cielo como nunca lo hemos tenido aquí en la tierra. Entonces, pues si la idea es tener compañerismo, vámonos para el cielo de una vez, ¿no? Oh, no, la idea es educación para que seamos unos teólogos, unos eruditos, sumergidos en la sana doctrina. Pues si esa es la idea, pues que se lo lleven al cielo de una vez, porque ningún lugar va a conocer mejor a Dios que en el mismo cielo. Con el mismo Dios. Lo único que no puede hacer en el cielo es evangelizar, compartir a Jesucristo con los inconversos. Esa es la razón por la cual estamos aquí, para compartir las riquezas de su gloria, para que la gente verdaderamente tenga paz, fe, esperanza, amor, para que la gente viva una vida feliz, porque las expectativas que tiene se acoplan a la realidad.